Masejet Sukkot, Daf Mem Gimel Amud Aleph 43a, pero comenzamos las últimas tres líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Amai Tiltul Be'almahu, Belitchi Shabbat. Si se recuerda, vimos en la Mishnah que cuando Shabbat cae en uno de los días de Sukkot, entonces no se usa el Ulav en ese Shabbat, a menos que sea el primer día de Sukkot, que cae Shabbat, ahí inclusive que Shabbat se carga, pero el resto de los días no. Sukkot tiene 7 días y son los últimos 6 que uno de ellos cae Shabbat, no se agarra el Ulav, el primer día sí. Pregunta la Gemara, ¿por qué en esos 6 días últimos no se agarra el Ulav? Aparentemente todo el problema de agarrar el Ulav en Shabbat es porque es muktzeh. ¿Qué es muktzeh? Cualquier cosa que no tiene un uso específico en Shabbat, como un palo de madera, una madera, una piedra, cosas así, es muktzeh, no tiene un uso, por lo tanto no se debe cargar. Igualmente el Ulav es como un palo de madera y es muktzeh, y es una prohibición de cargarlo únicamente o de moverlo únicamente de Rapanán. Por otro lado, uno tiene una mitzvah de la Torah en el Bet HaMikdash, Shivat Yamim, 7 días mover el Ulav. ¿Cómo puede ser, pregunta la Gemara, que una prohibición de Rapanán causa de que no se cumple una mitzvah de la Torah? Responde la Gemara, Ama Rabba, que será Shema Itelu, Biado, Beelejetz el Bakil Ilmod, Viene Arbamos de Reshut Rabbim. Responde la Gemara, te voy a explicar. En verdad, el problema no es nada más tema de Muktzeh, que es de Rapanán, sino mi miedo es que si yo te permito cumplir la mitzvah en Shabbat del Ulav, muy fácilmente tú lo vas a agarrar y vas, si no sabes moverlo o algo por el estilo, vas a cargarlo y llevárselo a un rabino para que te enseñe cómo se arma, cómo se usa, perdón, cómo se mueve, etcétera. Y ahí vas a trasladar una prohibición de la Torá. ¿Por qué? Porque vas a cargar y no se puede cargar en Shabbat, obviamente cuando no hay Eru. Y por lo tanto, ya para que no trasgrades una prohibición de la Torá, Jajamín vinieron y dijeron de manera pasivamente que no cumplas una mitzvah de la Torá de mover el Ulav en el día de Shabbat, a menos que sea el primer día de Yom Tov, como explicamos antes. Sí, hicieron la Gemara, Vehainu Ta'amad de Shofar, Vehainu Ta'amad de Megillah. Y esta es la misma razón, porque cuando cae Rosh Hashanah en Shabbat no se toca shofar. Igualmente cuando cae Purim en Shabbat no se lee la Megilá. ¿Por qué? Porque si yo te permito tocar shofar o te permito leer la Megilá, puede ser de que la persona cargue la Megilá o cargue el shofar para preguntarle a una persona cómo se hace, y al cargar una prohibición de la Torah, por eso Jamim anularon ese precepto. Pregunta la Gemara Yahiom Rishon Nami. Pregunta la Gemara si es así y tienes ese miedo que se traiga una prohibición de la Torah, que la gente lo va a cargar. Entonces, ¿por qué en el Shabbat, cuando cae el primer día de Sukkot, ahí sí vienes y me permites y no me permite, me dices que cumpla la mitzvah del Ulav en el Bet HaMikdash? ¿Cómo me permite algo así? Muy fácilmente la persona lo va a cargar y va a traer una prohibición de la Torah también en este caso. Responde la Gemara, Rishon hatakin le raparan bebeto. No tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, Jajamim dijeron que por el problema que había, que la gente traía este Ulavim desde antes de Shabbat al Bet HaMikdash para usarlo en el día siguiente, ¿qué pasó? Jajamim anularon ese uso. ¿Por qué? Dijeron, mira, las personas cuando llegan al día siguiente se empujan y eso y se perjudican, se lastiman entre uno y otro, por lo tanto, de ahora en adelante, cuando cae Shabbat, el primer día cada uno lo haga en su casa. Entonces, ¿por qué cada uno lo va a hacer en su casa? Decretaron. Cuando yo digo, hazlo en tu casa, la gente va a decir, pero ¿por qué en la casa? ¿Saben por qué? ¿Por qué Jajamín dijeron que hay que llevarlo antes de Shabbat al Bet HaMikdash para el día siguiente poder usarlo en Shabbat? Y ahí la gente se lastimaba y por lo tanto decretaron que el uso tiene que ser únicamente en la casa. O sea, cuando yo te digo que lo tienes que usar en la casa, automáticamente si uno piensa y pregunta por qué, uno va a saber por qué, porque hay que llevarlo antes de Shabbat. O sea, no se va a cargar. Entonces nadie se va a confundir en ese mismo día, venir y cargar el lulá, por lo tanto no hay problema. Dice la Gemara, Hateinach leajar takaná. Koden takaná maika lememar. Dice la Gemara, esto lo entiendo después de que Jajamín decretaron que el primer día de Sukkot se usa en la casa. Ahí la persona se va a recordar y no lo va a cargar. ¿Por qué? Porque todo el hecho que hay que usarlo en la casa era porque había que llevarlo antes de Shabbat al Bet HaMikdash y lo llevaban todo el mundo para allá, todo el mundo se lastimaba, por lo tanto decretaron casa y por lo tanto nadie lo va a cargar porque ahí está escrito que no hay que cargarlo. Pero antes de que hicieron ese decreto y nadie se va a recordar de que no se puede cargar, ¿por qué estaba permitido usarlo el primer día? No teníamos miedo de que alguien venga y cause la prohibición de cargar en Shabbat. Dice la Gemara, Ela, Rishon de Ite Minatorah Bigurin lo Gazrubi Rabbanan, Hanach de Letnu, Minatorah Bigurin Gazrubi Rabbanan. Dice la Gemara, por lo tanto, te voy a dar otra explicación. ¿Por qué el primer día de Yom Tov, cuando cae Shabbat, sí se usa el Ulav? Y por otro lado, los últimos 6 días, cuando cae uno de esos días Shabbat, ahí decimos no usar el Ulav. ¿Sabes por qué? Porque el primer día es de Oraitá, el uso del Ulav, la mitzvah del Ulav, ya sea en el Bet HaMikdash, ya sea en las ciudades. A diferencia de los otros 6 días, que únicamente en el Bet HaMikdash es de Oraitá de usarlo. Pero en las ciudades no hay una mitzvah de la Torah de usarlo. Por lo tanto, la mitzvah es mucho menor. Y por lo tanto, ya que es mucho menor, cuando cae Shabbat, decimos estás exento de hacerlo en Shabbat y Jamín dijeron no lo hagas. Pero el primer día, que también es una mitzvah de la Torah, también el Bet HaMikdash y también en las ciudades, venimos y decimos que obligatoriamente la persona lo haga también en Shabbat. Dice la Gemara, Yahi Aid Nanami. Dice la Gemara, si es así que el primer día, que la razón que el primer día se usa inclusive cuando es Shabbat es porque es importante, porque es Doraita.
Dice la Gemara, también a hoy en día, cuando cae Shabbat el primer día, debería decirte que si es el primer día, haga mitzvah de lulav. Y en verdad que nosotros hacemos, no hacemos cuando cae Shabbat, porque aparentemente el primer día se tiene que usar porque se tiene que usar. Obviamente no lo carguemos, pero lo traigamos antes de Shabbat al Bet HaKnesset y lo tenemos que usar. Y hoy en día no lo usamos porque es así. Dice Ana, lo ya dinan bekibuá de Erajá. Dice, te voy a explicar por qué no. Porque nosotros, se refiere a nosotros en la diáspora, las personas que están fuera de Israel, no sabemos exactamente cuándo fue Rosh Chodesh. Y por lo tanto, en verdad tienes razón, pregunta la Gemara. Y by the way, por eso nosotros hacemos fuera de Israel 2 días. Sí, vamos a ver cuando estudiemos Rosh Hashanah, Bezat Hashem, más adelante en el próximo ciclo, porque lo acabamos de estudiar. Pero la razón que nosotros hacemos 2 días de Sukkot, 2 días de Shavuot, 2 días de Pesach, siempre hacemos Yom Tov Sheni en la diáspora, es porque en el tiempo de antes no sabíamos cuándo se decretó el día de Rosh Chodesh, y por lo tanto hacíamos 2 días porque no sabíamos si era uno o el otro. No vamos a entrar en eso de todas maneras, pero dice la Gemara, aquí en verdad tú puedes el primer Shabbat hoy en día, según lo que acabamos de decir antes, la lógica es que cuando cae Sukkot, el primer día de Sukkot de Shabbat, se puede hacer la mitzvah de lulav porque es importante y es muy muy importante y hay que hacerlo, obviamente no se puede cargar. Y la razón que no lo hacemos es porque nosotros no sabemos cuándo fue Rosh Chodesh, si fue el día que fue, o un día antes o un día después. Por lo tanto, Sukkot, ¿qué va a pasar? Sukkot en verdad puede ser que el primer día, el único día que está permitido es el primer día, pero no sabemos si este primer día es el primer día, puede ser que es el segundo día, y puede ser que el segundo día es el primer día. Entonces, como no sabemos exactamente, por lo tanto está prohibido agarrar el lulav, porque puede ser que es el segundo día, o no es Sukkot, y si no es Sukkot no se puede, no hay mitzvah de usar lulav en Shabbat, no se puede usar lulav en Shabbat. Dice, bueno, perfecto, eso es para la gente que está en diáspora. Pero hay un día de Bekibuá de Arjalithu, las personas que estaban en Eretz Israel, que sabían exactamente el día de Rosh Chodesh, por ende sabían exactamente la fecha exacta del primer día de Sukkot, para ellos debería estar permitido usarlo inclusive cuando cae Shabbat. Responde la Gemara ahorita, en Ajinami, tiene razón, en Israel se puede. La Gemara sostiene esta respuesta de Tnan, דתנן חלה ביום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת כולם הולכים מתלבבים להר הבית ותנן אידך לבית הכנסת שמע מינה בזמן שבית המקדש קיים כאן שבזמן שבית המקדש קיים כאן בזמן שאין המקדש קיים שמע מינה. Dice la Gemara, fíjate, te voy a sostener la última respuesta. Hay una Mishnah que dice que el primer día de Sukkot, cuando cae en Shabbat, todo el mundo usa lulav en el Bet HaMikdash, ¿sí? Se trae de antes de Shabbat al Bet HaMikdash y se usa el mismo día en el Bet HaMikdash, se usa en Shabbat. Por otro lado, hay otra Mishnah que dice que la vimos hace 2 días, que dice que todo el mundo lleva el lulav al Bet HaKnesset y usa en Shabbat, el primer día de Sukkot, aunque cae Shabbat, lo usa en el Bet HaKnesset. Contradicción, por un lado está escrito que únicamente en el Bet HaMikdash, por otro lado está escrito que también el Bet HaKnesset. Respuesta, depende. Aquí es cuando el Bet HaMikdash está en pie, cuando está construido, entonces únicamente en el Bet HaMikdash. Y la otra varita que dice en el Bet HaKnesset es cuando el Bet HaMikdash se destruyó, que en ese caso, cuando el Bet HaMikdash ya se destruyó, entonces en ese caso, como dijimos, inclusive si cae el primer día Shabbat, se hace el lulav, obviamente no se trae en Shabbat, se trae de antes, pero tiene que ser en Eretz Israel, como explicamos, que ahí no hay duda cuál es el primer día y tenemos esa seguridad. Sigue diciendo la Gemara. Deite min Torah bigbulim minalan, de Tania, ulkachtem, shetehe lekicha beat kol echad veechad lachem, mishelachem leotzi et השאול ואת הגזול, ביום ואפילו בשבת, ראשון אפילו בגבולין, הראשון מלמד שאינו דוחה אלא יום טוב הראשון בלבד. Dice la Gemara, nosotros vimos que el primer día de Sukkot es más importante, como vimos antes. ¿Y eso por qué? Porque inclusive no nada más en el Bet HaMikdash, sino también fuera del Bet HaMikdash, en Jerusalén o otras ciudades, la halajá es de que ¿qué? La halajá es de que hay una mitzvah de la Torah de hacer el lulav. El primer día, a diferencia del resto de los días, que nada más en el Bet HaMikdash y no en las ciudades. La Gemara ahorita analiza de dónde vemos, dónde está escrito en la Torah, de que efectivamente el primer día de Sukkot, también fuera del Bet HaMikdash, hay una mitzvah de la Torah de hacer la mitzvah del lulav. Y la Gemara trae una varita que dice varios puntos, varias alajot, y una de ellas es efectivamente esta. Dice la varita lo siguiente, está escrito ulkachtem. Ulkachtem se refiere es, ulkachtem, cada uno y uno de nosotros tenemos que agarrar la mitzvah. O sea, la mitzvah del lulav es para todos y no nada más para los betín o cosas por el estilo, para todos. Adicionalmente está escrito la palabra lahem, ulkachtem lahem. Lahem se refiere que tiene que ser propio tuyo, no puede ser ni robado ni prestado. Está escrito ulkachtem lahem bayom arishon, que se refiere bayom, ese bayom que está extra, porque aparentemente podía decir ulkachtem lahem barishon, porque es bayom arishon. Te viene a decir que el primer día uno agarra la mitzvah del lulav, uno tiene que hacer la mitzvah del lulav en cualquier día, en cualquier yom, cualquier día que caiga, inclusive si cae en Shabbat. ¿Sí? Después sigue diciendo Rishon, no te especifica que tiene que ser, por un lado está escrito Ulkachtem lahem bayom arishon,
el que hay que agarrar el primer día. Por otro lado está escrito Shivat Yamim Lifnei Hashem, o Lifnei Hashem Shivat Yamim. Lifnei Hashem se refiere al Bet HaMikdash. Aquí no te especifico que tiene que ser Lifnei Hashem, significa que aplica en todos lados esta mitzvah. ¿Sí? Harishon con la Hei, ¿qué te viene a decir? Te viene a enseñar de que lo único que cuando cae en Shabbat decimos que hay que hacer la mitzvah del Lulav es únicamente el primer día en el Rishon y no en el resto de los días. Pero de todas maneras vemos que una de las halajot, ¿cuál es? Una de las halajot es que hay una mitzvah de la Torá, inclusive cuando no estás en el Bet HaMikdash, sino fuera del Bet HaMikdash, el primer día hay mitzvah de la Torá de hacer Lulav. Como vemos, repito otra vez la fuente, porque está escrito Rishon, Afilu Bakurim, no está escrito Lifnei Hashem, no está escrito el Kachtem Lachem Bayom Rishon Lifnei Hashem, sino el Kachtem Lachem Bayom Rishon. Sin especificar, hay que agarrar, hay que cumplir el primer día. No te especificó que solo en el Bet HaMikdash. A diferencia del otro caso que está escrito Lifnei Hashem Shivat Yamim, delante de Dios 7 días. O sea, 7 días aplica únicamente el Bet HaMikdash, delante de Dios se refiere al Bet HaMikdash. Y este que está escrito Lachem Bayom Rishon se refiere inclusive fuera del Bet HaMikdash, significa que está escrito en la Torah que el primer día hay una mitzvah de la Torah de cumplir este precepto. Sigue diciendo la Gemara Marmor. Bayom Vafilu Beshabbat, Mich de Titul Bealmau. Dice la Gemara, una de las cosas que estudiamos en la verdad mencionada ahorita es que está escrito Bayom. Y Bayom está extra, está escrito el Kachtem Lachem Bayom Harishon. Y aparentemente está extra, como explicamos antes, ¿por qué? Porque hubiese sido suficiente que el pasuk diga el Kachtem Lachem Berishon o Barishon, que es Bayom. Bayom te viene a decir que cualquier día en el cual cae, en cualquier Yom, en el cual caiga el primer día de Sukkot, se va a hacer. O sea, inclusive si cae en Shabbat, hay la mitzvah de cumplir la mitzvah de Lulav. Dice la Gemara, ¿qué la Torah me tiene que decir esto? Aparentemente toda la prohibición, como vimos antes, era por qué. Era por Muktzeh, ¿sí? Y si es por Muktzeh, Muktzeh es de Rabbanán. La Torah no me tiene que permitir algo que no está ni prohibido de Rabbanán, ni prohibido de la Torah. Muktzeh está permitido según la Torah, ¿sí? Y si está prohibido según la Torah, ¿qué la Torah me tiene que decir? Mira, está permitido y no hay problema de nada. ¿Qué problema va a haber? Si Muktzeh no hay problema. Toda la razón que nosotros hubiésemos prohibido es por Muktzeh. Y en la Torah no hay Muktzeh. Y si no hay Muktzeh, ¿qué la Torah me tiene que permitir? Si no hay nada prohibido según la Torah. Amara Banonit Rejaela le Machshire Lulav, Aliba de Haitana. De Tania, Lulav bechol machshirav dochim et Shabbat divrei Rabbi Eliezer. Ma itamad Rabbi Eliezer amar kra bayom, vafilu beshabbat. Verabanan hay bayom mayavdile, mi baile bayom velo balayla. Rabbi Eliezer bayom velo balayla minale. Nafkala mi seifa. Saben que vamos a estudiar eso después. Vamos a explicar esta primera parte para no perder el hilo. Un segundito. Sí, dice la Gemara que aparentemente ese bayom no es necesario para decirte que que inclusive cuando es Shabbat está permitido usar el Lulav, porque no hay problema hacer el Lulav, porque es problema además de Muktzeh, y en la Torah no hay problema de Muktzeh, sino te refiere a que cualquier día se puede el Lulav. ¿Qué se puede el Lulav? Se puede hacer el Lulav. Como ustedes saben, hay un majloket muy grande, Machshire mitzvah. Machshire mitzvah es lo que causa que pueda hacer la mitzvah. Está la mitzvah, por ejemplo, la mitzvah en Lulav es el mover el Lulav, pero Machshire mitzvah es hacer el Lulav, hacer los nudos para el Lulav, unir las cosas. Eso es Machshire mitzvah. Igualmente escuchamos este tema también en Milá. Está la Milá, que es la mitzvah de hacer la Milá, pero está Machshire mitzvah, que es traer el cuchillo. Hay un majloket muy grande, en Shabbat, por ejemplo, que se puede hacer la Milá, o en Shabbat que se puede mover el Lulav, como vimos que se puede usar cuando cae el primer día de Sukkot, se puede sin problema hacer el Lulav, como vimos ahorita. La pregunta es si se puede también hacer los Machshirim, o sea, lo que causa que puedas hacer la mitzvah, si se puede hacer el nudo para el Lulav o no. Si bien Rabbi Eliezer dice, está permitido. ¿Dónde lo vemos? Bayom. Ese bayom te viene a decir que inclusive cuando cae Shabbat se puede hacer estos Machshirim, inclusive el Shabbat. Y Jajamim que discuten, que dicen cuando es Machshirim no se puede hacer, que únicamente la mitzvah se puede hacer, pero no lo que causa la mitzvah, el nudo o traer el cuchillo, cosas así, eso no se puede hacer. ¿Qué va a hacer con esa palabra bayom? Dice la Gemara, eso viene a decirte que es bayom, que únicamente la mitzvah del Lulav se puede hacer únicamente en el día y no en la noche. Bayom. Bayom se puede entender como término de día, o sea, día completo de 24 horas, o día, de claridad y no de oscuridad. Entonces, Jajamim opinan de que te viene a enseñar de que la mitzvah del Lulav se puede hacer únicamente en el día y no en la noche. Dicen, Rabbi Eliezer, ¿dónde va a aprender eso? La otra opinión, la primera opinión, ¿dónde va a aprender eso? Él está usando este bayón para otra cosa. ¿Dónde va a aprender que el Lulav se puede hacer nada más en el día y no en la noche? Dice la Gemara, Nafka la miseifa de Kraus, Machtem lifnei Hashem Elohechem Shivat Yamim. Yamim velo elot. Eso se puede aprender del resto de la continuación del pasuk, que está escrito respecto a la mitzvah del Lulav en el Bet HaMikdash, que son Shivat Yamim. Lifnei Hashem en el Bet HaMikdash es Shivat Yamim, 7 días, días de día y no de noche hay que hacerlo para cumplir la mitzvah. Igualmente, fuera del Bet HaMikdash es nada más de día y no de noche. Dicen a Rabbanan ime atam va'amin alelef yamim yamim misuká. Dice la Gemara, si tú lo quieres aprender del versículo que dice Shivat Yamim, de la palabra Yamim, que es nada más día y noche, no puede aprenderlo, ahí puedo aprender al revés, porque también la palabra Yamim está escrito respecto a Sukkah, y Sukkah, la mitzvah de Sukkah es también en la noche y también en el día. Si igualmente cuando está escrito Yamim, que es de la Shabbat, quiere aplicar
Igualmente, cuando está escrito Yamim respecto al Ulav, se refiere día y noche. Entonces ahí no es suficiente para aprenderlo. Dice la Gemara. ¿Y dónde sabemos de que la Sukkah es también día y noche? Sukkah, Besukkah gufa minana, entao rapanan. Basukot shebu shivat yamim, yamim vefilo elot. Atao mer yamim vefilo elot, o eno ela yamim velo elot. Bedinu, neemar kan yamim veneemar ulav yamim. Male alan yamim velo elot. Afkan yamim velo elot, o kelach le derechze neemar kan yamim veneemar velolim yamim. Male alan yamim vefilo elot, afkan yamim vefilo elot. Dice además, nirele midome. Tanin davar shemitzvato kol hayom, y davar shemitzvato kol hayom. Vale ochech davar shemitzvato בשעה o que la לדרך זה, לדרך זאת, אני דבר שמצוותו לדורות, מדבר שמצוותו לדורות, ואל יוכיחו מילואים שאין נוהגים לדורות. Dice la Gemara, escuchen bien. Dice la Gemara, vimos antes que Jajamim dice que no puede aprender de la segunda parte del versículo, de la continuación del versículo Shivat Yamim, que ahí se refiere a día y no noche. ¿Por qué? Porque si esa palabra al revés, dice Jajamim, yo hubiese aprendido que nada más que día y noche. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, yo hubiese aprendido de Sukkah, que la Sukkah aplica día y noche. Que ahí está escrito Yamim, igualmente aquí Yamim es día y noche. Ahorita la Gemara analiza, lo que acaba de leer es cómo sabemos de que Sukkah aplica día y noche. ¿Dónde sacó eso la Gemara? La Gemara explica a continuación lo siguiente. Está escrito en el respecto a Sukkot, Basukot shebu shivat yamim. En la Sukkah te sentarás 7 días. Por un lado puedo decir que se refiere a solo días y no noches. Por otro lado puedo decir por un lado puedo decir que se refiere a días y noches, o sea, 7 días completos, días y noches. Y por otro lado puedo decir que se refiere a que no, días y no noches. Entonces, ¿qué hago? Dice la Gemara, te voy a decir. Por un lado dice, Lulav, está escrito también que hay que agarrar, está escrito Shivat Yamim. Y según Jajamim, ¿sí? Esos Yamim te viene a decir que ¿qué? Perdón, respecto a Lulav, está escrito Bayom, ¿sí? Según Jajamim está escrito en Lulav Bayom, no el Shivat Yamim, sino el Yom, Bayom Arishon. Está escrito que ¿qué? Está escrito Bayom Arishon, ¿sí? Y Bayom según Jajamim te viene a decir que ¿qué? Que día y no noche. Dice la misma manera que ese Yom es día y no noche, igualmente aquí Yamim es día y no noche. Por otro lado puedo decir al revés. Mira, está escrito Yamim en Sukkot, en la Sukkah. Y está escrito también Yamim en Miluim. Miluim eran los primeros días de entrenamiento, de inauguración del Bet HaMikdash, del Mishkan. Y está escrito ahí también Yamim, está escrito Shivat Yamim, y ahí se refiere a Yamim que días y noches. De la misma manera que ahí es días y noches, también aquí en Sukkot podemos decir días y noches. Entonces tenemos duda, ¿qué hacemos? En Sukkot está escrito Shivat Yamim, 7 días. ¿Se refiere a días y no noches o 7 días y noches? Por un lado podemos decir que se refiere a días y no noches, porque lo comparamos al Lulav, que está escrito Bayom Arishon, y ahí Yom se refiere a día y no noche. Igualmente aquí Shivat Yamim es día y no noche. Por otro lado podemos comparar esa palabra Yamim con la palabra de Yamim que está escrito respecto a la inauguración de Mishkan, los Miluim de Mishkan, que ahí se refiere a día y noche. Igualmente aquí Sukkot hay un precepto de día y noche. Dice la Gemara, bueno, vamos a ver con qué parece más para poder definir esto. Dice la Gemara, por un lado yo puedo decir de que lo comparemos con algo que la mitzvah es más constante. La Sukkah, por ejemplo, es una mitzvah constante, de sentarse en la Sukkah cada segundo y segundo, 24/7. O sea, es una mitzvah constante, no se cumple un segundo y ya está. Al igual de la mitzvah de Miluim, cuando se inauguró y cuando se prepararon para el Bet HaMikdash, también es algo constante. Fueron 7 días constantes. De la misma manera que Miluim es días y noches, igualmente aquí días y noches. O por otro lado podemos decir, no, ¿sabes qué? Lo comparamos a una mitzvah que es para todas las generaciones. Por ejemplo, Sukkah es una mitzvah para siempre, no nada más para ese momento que salieron de Mitzrayim, sino para toda la vida, al igual de Lulav, que es para una mitzvah para todas las generaciones, hasta hoy en día lo usamos. A diferencia de Miluim, que es el momento que se inauguró la preparación del Bet HaMikdash, que no es una mitzvah que es constante, sino nada más fueron esos 7 días y ya está. Entonces, según esta aplicación podemos decir que lo comparamos ¿a qué? Lo comparamos a Lulav, y de la misma manera que Lulav es nada más día y no noche, igualmente aquí es día y no noche. Entonces dice la hermana, estamos en duda todavía, ¿qué hacemos? ¿De dónde aprendemos que las Sukkah son 7 días? 7 días y noches o 7 días sin noches. Dice la Gemara, Talmud Omar, Teshevu, Lexera Shabbat. Neymar, Kan Teshevu, Neymar, Olim, Teshevu, Malealan, Yamim, Bafil, Lot, Afkan, Yamim, dice la Gemara, hay otra palabra aquí que va a solucionar la situación. La palabra Basukot, Teshevu, Shivat Yamim. Respecto a Sukkah está escrito Teshevu. Y también esa misma palabra la vemos en Miluim. Está escrito, Upeta Joel Moed, Teshevu, Yoman, Balaila, Shivat Yamim. También está escrito respecto a Miluim, al momento que se estaban preparando para la inauguración del Mishkan, también está escrito Teshevu. Aplicamos desde la Shabbat y aprendemos de la misma manera que ahí está escrito Teshevu y se refiere a Yamim Velelot, días y noches. Igualmente, aquí es días y noches y así la Gemara culmina su decisión de que Sukkot efectivamente es días y noches. Así es la halajá, obviamente. Pero de todas maneras, todo esto lo trajimos, ¿por qué? Para resumir, porque Jajamim dijo que no podemos aprender de la continuación del Pasuk, cuando está escrito Shivat Yamim respecto al Lulav. El Lulav y el Bet HaMikdash, que son 7 días. Rabbi Elazar quería aprender que eso se refiere a días y no noches. Y Jajamim dice, no, al revés.
De esos días yo puedo decir que lo aprendo de Sukkot, que la Sukkah es días y noches, igualmente Lulav es días y noches. Y comprobamos que efectivamente Sukkah es días y noches. Entonces sí podemos aprender de ahí a Lulav. Por eso no es suficiente aprenderlo de ahí, por eso necesitamos el versículo que diga Bayom Rishon. Esa es la discusión entre ellos. Sigue diciendo la Gemara. Arabá, Shiva Ketzat. Vimos en la Mishnah que hay la mitzvah de Arabá, y como explicamos ya el día de ayer, la Arabá no es una de las mitzvot de las 4 especies, sino está la mitzvah de Lulav, la mitzvah de las 4 especies. Y en adición a ella, hay una mitzvah de Arabá que se hacía en el Bet HaMikdash. Y vimos en la Mishnah de que normalmente esa mitzvah son 7 días o 6 días, dependiendo de la situación. Si cae el séptimo día de Sukkot, les recuerdo un poquito, si cae el séptimo día de Sukkot, Shabbat, se hace también en Shabbat, entonces van a quedar 7 días completos que se hizo la mitzvah. Y si cae Shabbat otro día que no es el séptimo día, sino el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto, en este caso en Shabbat no se va a hacer, sino se va a hacer nada más 6 días menos el día de Shabbat. Dice la Gemara, Arabá Bashevi Maitamada Shabbat. Quiero entender, dice la Gemara, por qué dijimos, y como yo le acabo de decir, que cuando el séptimo día de Sukkot cae en Shabbat, ahí decimos que sí se hace la mitzvah de Arabá. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos ese miedo que tenemos también en el medio de Lulav? ¿Cuál es el miedo que hay en Lulav? Un segundito. Sí, como ayer, como explicamos antes, perdón, el Lulav, el primer día, cuando cae Shabbat, uno que no sea el primer día, decimos que no se puede en Shabbat. ¿Por qué? Porque muy fácilmente la persona puede sacarla de mostrársela a alguien, va a causar una prohibición de la Torah de cargar. Dice la Gemara, en Arabá también puede ser que la saques en Shabbat y vas a hacer una prohibición de cargar. Entonces, ¿por qué tú me dices que se puede hacer la Arabá en Shabbat cuando cae el séptimo día de Shabbat? Amar Rabbi Yohanan, dice la Gemara, que de le farsema sheimina Torah. Dice la Gemara para enseñarles a todos que es de la Torah. Si yo te digo que se puede profanar el Shabbat por eso, para esa mitzvah todo el mundo va a saber que la mitzvah de Arabá es de la Torah. Mucha gente, como no está escrito clara en la Torah, mucha gente dice, no, esa mitzvah no es de la Torah. Para que la gente no se confunda, mira una mitzvah de la Torah y si una mitzvah de la Torah, ¿cómo yo veo con una mitzvah de la Torah? Ahí está que se puede profanar el Shabbat para cumplir esa mitzvah, significa que es una mitzvah muy importante. Dice una Yahi, Lulav, Namilit, de la Farsemos Shumina Torah. Dice la Gemara, si es así, entonces ¿por qué Lulav solo el primer día está permitido en Shabbat y el resto de los días no? También dime que está permitido cualquier otro día, ¿para qué? Para enseñar que es de la Torah. Dice la Gemara, ¿y qué me va a decir? ¿Que está escrito claro en la Torah? No está escrito claro en la Torah. En la Torah está escrito claro, Ulkachtem Lahem Bayom Rishon. El primer día, fuera del Bet HaMikdash, está hablando, Periet Zadar Capote Marín, pero después está escrito Smachtem Lifnei Hashem Shivat, y no está escrito que se refiere al Lulav. Sepa que como no está escrito, por eso la Torah te tenía que haber mencionado que se puede todos los días venir y hacerlo cuando cae Shabbat para enseñarte de que es de la Torah. Y se le llama Lulav, que es de la Mishum de Raba. No se puede, ¿por qué? Porque si yo te permito todos los días, entonces muy fácilmente una persona responde a la Gemara, puede ser que lo saque y lo cargue y va a recibir una prohibición de cargar. Dice la Mayaji Arabana Menixor. Si es así también en Arabá, aunque hay una necesidad de poder publicar de que es una mitzvah de la Torah, pero muy fácilmente una persona puede hacer una prohibición, puede caer en la prohibición de cargar y es una prohibición de la Torah. Dice la Gemara Arabá, Shluhe Betin Maitila. Lulav, la colma sur. Dice la Gemara, no tenemos ese problema de Rabá. Rabá dijo que hay problema de que la persona la vaya a cargar. En Arabá no hay problema, porque ¿quién es el que se encarga en la mitzvah de Arabá? En el Bet HaMikdash, el Bedín es el que trae las arabot y hace todo eso. El Bedín se cuida muy bien. A diferencia de Lulav, es que no se encarga el Bedín de hacer la mitzvah, como dijimos. Cada uno y uno del pueblo de Israel tiene que hacer la mitzvah y por lo tanto, muy fácilmente, cualquier persona puede equivocarse y traer el Lulav y cargarlo. Y por lo tanto, ya que es muy fácilmente que cause una prohibición de la Torah, Lulav no se permitió todos los días y Arabá sí se permite este último día. Dice la Gemara, Yahi Kol Yom Anamilit. Dice la Gemara, si efectivamente en la Arabá me permite, si no tenemos ese problema del séptimo día cuando cae Shabbat, y lo hacemos eso ¿para qué? Para demostrar que es de la Torah y no tenemos el problema de Rabá que alguien lo cargue porque normalmente el Bedín se encarga. ¿Por qué nada más me permite el séptimo día? Permite también el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, todos los días. Cualquier de los días de Sukkot que caiga Shabbat, permíteme usar la Arabá. Dice la Gemara, ate lefakpuke belulav. Un segundito. Dice la Gemara, no. ¿Por qué? Porque si yo te permito, tienes razón, según la lógica debería estar permitido cargar la Arabá todos los días, porque no debería haber problema. Pero si yo te permito Arabá todos los días que pase, cualquier día que caiga Shabbat, puede profanar el Shabbat para la Arabá, y el Ulav, por otro lado, nada más digo que el primer día la gente va a decir que Arabá es mucho más importante, el Ulav no es tan importante y van a depreciar el precepto del Ulav. Por lo tanto, decimos de que no. Belitje beyom tov rishon. Dice la Gemara. Entonces, si es así, entiendo que hay que hacerlo equivalente al Lulav, que la misma manera que el Lulav nada más un día
se puede profanar. Igualmente la Araba un solo día. Pero pregunta la Gemara, ¿por qué tú me dices que el único día que se puede profanar la Araba es el séptimo día? Dime que igual que el Ulav, el primer día nada más. ¿Por qué me tienes que decir el séptimo día? Dice la Gemara, lo mujer jamilta, hambre, Ulavu de Kadaji. Dice la Gemara, porque la gente no se va a dar cuenta de que la mitzvah de Arabá es importante y se puede profanar por ella el Shabbat. Van a pensar la gente de que en verdad, si es el mismo primer día que te permito también Ulav, también Arabá, la gente va a decir, en verdad lo que se puede profanar es para el Ulav. Y el Ulav es el que causa de que el Shabbat moverlo un poquito y poder profanarlo y hacer la mitzvah. Y una vez que está el Ulav, también Arabá. Pero la Arabá por sí sola no va a ser suficiente para profanar el Shabbat. Por lo tanto, dijeron, ¿sabes qué? Para que la gente vea que hay una importancia por sí sola la Arabá para profanar el Shabbat, lo separaron del primer día del Ulav. El Ulav se puede profanar el primer día y por otro lado se puede hacer el séptimo día, profanar para la mitzvah de Arabá. Pregunta la Gemara, Belitji Bejad Meanach. Dice la Gemara, está bien. Entiendo que tiene que ser un solo día, como Lulav, para que no desprecien Lulav. Entiendo que ese único día no puede ser el primer día de Lulav, para que la gente no piense que lo principal es Lulav y no por la Arabá. Pero ¿por qué tiene que ser el séptimo día? Puedes profanar el Shabbat el segundo día, o tercero, o cuarto, o quinto, o sexto, o séptimo, porque nada más el Shabbat que cae el séptimo justo es ese que me permite profanar. Debería permitirme todos los días que no sea el primero. Dice la Gemara, que van de Kamaf Kalem Rishon Ukmashvi. Dice, te voy a explicar por qué. Una vez que no se puede el primero, a mí me gusta hacer las cosas que la gente no se confunda, dice la Gemara. Una vez que el primero no se puede, para que no haya confusión con el Ulav, te permito otro día. ¿Qué otro día? Si te digo el 2, el 3, el 4, 5, 6, están todos en la mitad. Entonces te voy para el otro extremo. Te permito el otro extremo, que es el último día, para que haya menos confusión. Y esté todo más fijo. Sigue diciendo la Gemara, Yahi, Aidna Nami Litri. Dice la Gemara, según la mascana que acabamos de ver, es que el hashash de Raba que hay respecto al Ulav, que una persona, volvemos al tema del Ulav, ¿sí? Y ahorita también ahora vamos a resumir. El tema de Lulav, el miedo que yo tengo en Lulav es que la persona venga y lo cargue en Shabbat y va a traer una prohibición de la Torah. Pero en Arabá no tengo ese problema. ¿Por qué? Porque las Arabot, el que se encarga es Beddin. Beddin no todo el mundo se encarga y por lo tanto ellos se saben cuidar y no vamos a tener ese problema. Dice la Gemara, Yahi, Haidran Amilitji. Dice la Gemara, si es así, que no hay una razón por qué prohibir el séptimo día, no hay una razón en absoluto por qué prohibir, es más, está permitido y no hay ni un problema, no hay ni un miedo en hacerlo, porque hoy en día, dice la Gemara, después de que se lo destruyó el Betamigdash, de por sí el que lo hace, ¿quién es? El Betín, los rabinos encargados en esa generación. Dice la Gemara, ¿por qué no pueden cumplir la mitzvah de Araba en Shabbat también? ¿Por qué no está permitido eso? Dice la Gemara, igual que la respuesta que dimos antes. Dice, el último día está permitido, pues, según lo que acabamos de ver, efectivamente, pero no sabemos si el último día es el último día, porque no sabemos cuándo es Rosh Chodesh exactamente, si un día antes, un día después, o ese día que fue. Por lo tanto, no sabemos si el último día es el último día. Entonces, efectivamente, el último día va a estar permitido, pero no tenemos esa seguridad que el último día es el último día. Por lo tanto, cuando cae Shabbat el último día, no está permitido porque no sabemos si ese es el último día de Sukkot. Dice la Gemara, pero eso únicamente en la diáspora, que no saben cuándo hicieron Rosh Chodesh en Israel. Pero pero como explicamos en Eretz Israel, que sí saben cuándo fue Rosh Chodesh y por ende seguro saben la fecha exacta en la cual nos encontramos. O sea, el último día seguro es el último día en Israel. ¿Por qué no me permites que lo hagan en Shabbat? Dice la Gemara, Kiata Barhed Yamar Lo Ikla. Dice, mira, no es relevante esa pregunta porque nunca en la vida va a caer el séptimo día de Sukkot, nunca va a caer en Shabbat. Si va a caer en Shabbat, Jajamín van a encargarse de que el sea un día más para que no caiga en Shabbat. Y efectivamente hoy en día es imposible que caiga Shabbat, o Shana Rabbah, que es el séptimo día de Sukkot, nunca cae en Shabbat. Y por lo tanto no es relevante. Todo lo que queremos ver aquí es si nosotros podemos agarrar la Arabá, cumplir la mitzvah de Arabá en Shabbat, cuando cae Shabbat el séptimo día. Hermano, no es relevante porque no va a pasar. Dice la Gemara una discusión, otra opinión que discute, Kiata Rabbi Mejón Najote, Ambre Ikla Velodaji. Dice la Gemara, no señor, puede pasar, porque también cuando va a caer el séptimo día de Sukkot en Shabbat no van a aumentar un día más de Lul, por lo tanto el séptimo día va a caer en Shabbat y no hay problema. Y la halajá es de que no se cumple la mitzvah de la Arabá. Y la pregunta vuelve la pregunta, ve la calle. ¿Por qué no se cumple la mitzvah de la Arabá? Aparentemente no tenemos miedo que la persona lo cargue, porque eso nada más se encarga el Beddín de hacerlo, no se encarga cada uno y uno de nosotros, se encargan los rabinos encargados en esa generación y por lo tanto no tenemos ese miedo que la persona vaya a cargarlo. Ama rabioso. Entonces, ¿por qué efectivamente no se puede cumplir la mitzvah? Según esta opinión de que tú me dices que sí es posible que caiga Shabbat el séptimo día, pero no puede hacer la mitzvah de Arabá. ¿Por qué no puede hacer la mitzvah de Arabá? Aparentemente debería de poder. Ama rabioso, manley malan de Arabá mentilá, dilma bizkifa. Dice la Gemara, Rabbi Yosef dice, te voy a explicar. ¿Quién te dijo a ti que la mitzvah, qué es la mitzvah de Arabá? Hasta ahorita nosotros entendimos que la mitzvah de Arabá es cargarla,
¿sí? Y moverlas. Y por lo tanto, también hoy en día, después de la destrucción del Betamigdash, aunque no hay Betamigdash, todavía existe esta mitzvah. La puedes cargar y la puedes mover. Dice Rabbi Yosef, no señor, esa no es la mitzvah. La mitzvah es no moverlas, sino colocarlas en el Mizbeach. Esa es la mitzvah. Y por lo tanto, cuando no tiene Betamigdash, ¿cómo va a cumplir la mitzvah si no hay Mizbeach? Y por lo tanto, no se hace en Shabbat, porque no tiene Mizbeach. Dice Eiti Abaye Lulav Araba Shisha Shiva Mailav Mailav, perdón, que Lulav, Malulav Ventilav, Araba Ventilav, Midira Kedita Kedita. Dice la gran pregunta, nuestra misión está escrito que Lulav y la Araba a veces son 6 días que se hacen, y a veces son 7 días que se hacen, dependiendo cuando cae Shabbat, como ya explicamos anteriormente. Dice la Gemara, aparentemente el hecho que la Mishnah me lo juntó, Lulav y Araba, Mashma, que el cumplimiento del Araba es el mismo cumplimiento del Lulav. El cumplimiento del Lulav es el mismo cumplimiento del Araba. ¿Cómo se cumple el Lulav? A través de moverlo. Igualmente el Araba a través de moverlo. Dice la Gemara, no concuerda con lo que nosotros dijimos antes, que la mitzvah del Araba no es moverlo, sino colocarlo en el Mizbeach. Pregunta. Dice la Gemara, no señor. La Mishnah lo colocó junto para decirte que en ambos, en la mitzvah del Araba y en la mitzvah del Lulav, ambos a veces se cumplen 6 y a veces se cumplen 7 días. Pero, ¿cómo se cumple? El Lulav moviéndolo y el Araba colocándolo en el Mizbeach. Y por lo tanto podemos volver a la respuesta anterior, que cuando no hay Betamigdash, no hay manera como cumplir esta mitzvah. Sigue diciendo la Gemara, Eitive Abaye. בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת, ואותו יום 7 פעמים. מה אליו? בערבה. Dice una baraita, mejor dicho, una Mishnah, más adelante en Daf Mem Hei, vamos a ver si lo quieren 2 días, que dice la Mishnah lo siguiente: todos los días de los 6 primeros días de Sukkot, los Kohanim le dan vuelta al Mizbeach, ¿sí? Una vuelta. Y el último día, o sea, el séptimo día, los primeros 6 una sola vuelta. Y el último día le dan vuelta, ¿qué? 7 vueltas. Aparentemente, ¿con qué se refiere? Con la araba. Y están dando vueltas. Significa que la mitzvah es dar vueltas, moverlo, no colocarlo en el Mizbeach. Aparentemente contradice con lo que dijo Rabbi Yosef, que la mitzvah es colocarlo en el Mizbeach. Ahí está que se van 7 vueltas o una vuelta, significa que la mitzvah es la vuelta, es moverlo. Dicen, lo, belulav, ahí se refiere a la mitzvah de lulav, que con lulav le dan vueltas, pero la arabá no hay vueltas, colocarlo en el Mizbeach y listo. Como dijo Rabbi Yosef. Sigue diciendo la Gemara, Beha amar Rav Nachman amar Rava Barabúa Barabá. O sea, pero no me cuadra porque, por otro lado, Rav Nachman, en nombre de Rava Barabúa, dijo que esa baraita las vueltas hacían con arabá, no con lulav. Amarle, hu amarlach barabá, ni amina belulav. Él te dijo a ti con arabá, pero yo te respondo que esa mitzvah que son con las vueltas es con lulav, no con arabá. Entonces no me preguntes a mí. Sigue diciendo la Gemara, hay un machloket si efectivamente esa mitzvah de hacerle vuelta al mitzvah era con lulav o con arabá. Dice la Gemara, itma Rabbi Elazar omer balulav. Rabbi Elazar dice que es con lulav, Rabbi Shimon Natan amar, Rabbi Hainá barabá. Vejena amar amar raba barabúa barabá. Diferentes opiniones si es con arabá o con lulav. Sigue diciendo la Gemara. Amarle Raba le Rabitzhak bre de Raba Barabajana, Bar Uriah, Tave Eima Lachmilta Mealita de Have Amarabuch, Hadetnan, Coleom Ekifim Tamizach Pamachat, Botoyom Ekifim Tamizach Shea Pamim, Aji Amarabuch, Mishmed la Bielazar Barulav. Efectivamente, la Gemara trae otra opinión de que le dice Raba Rabitzhak, le dice, quiero decirte algo, él era un Talmid Jajam, le dice, quiero decirte algo que escuchó tu padre. Sí, Yitzhak, el papá de Rabbi Yitzhak era Rava Barabúa. ¿Qué decía él? Que lo que está escrito en la Mishnah, que se hacían una vuelta todos los primeros 6 días y el séptimo día se hacían 7 vueltas, era con el Lulav y no con la Arabá, como dijo Rabbi Elazar. Hay un machloket en eso. De todas maneras, dice una pregunta, seguro no hay. ¿Por qué? Porque Rabbi Yosef había dicho que la mitzvah de la Arabá es colocar en el Mizbeach. Aparentemente preguntamos de que en la Mishnah está escrito de que es darle vueltas. ¿Saben lo que es darle vueltas? No es la Arabá, es el Lulav. Y Rabbi Yosef está hablando de la Arabá, que la mitzvah es colocar en el Mizbeach y no tiene contradicción, aunque hay otras opiniones que sí dicen que se refiere a la Arabá, pero esto es un machloket. Sigue la Gemara preguntándole a esta opinión de Rabbi Yosef. Eitibe, le sigue a Valle preguntando. Lulav doje et Shabbat betchilato. בערבה בסופו. פעם אחת חל שביעי של ערבה להיות בשבת, והביאו מורביות של ערבה בימי שבת וניחום בעזרה, והכירו בהם ביתוסים. ונטלו וקשרו תחת האבנים, למחר הכירו בהם עמי הארץ, ושמטו מתחת האבנים, והביאו מהכהנים וזקפו בצידי המזבח. לפי שאין ביתוסים מודים שחיבוט ערבה, דוחה את השבת. עלמא בנטילה היא. Dice la es una pregunta fuerte. Dice la Gemara, está escrito en la baraita lo siguiente. El lulav, la mitzvah del lulav, cuando cae Shabbat se hace únicamente cuando es Shabbat el primer día, como ya vimos. Y por otro lado, la mitzvah de Arabá, en Shabbat se profana en Shabbat únicamente cuando es el séptimo día, como ya vimos. Después la Gemara trae una historia. Una vez cayó el séptimo día de Sukkot, o sea, el séptimo día de Sukkot, que es la mitzvah de Arabá, cayó en Shabbat. Y por eso trajeron las Arabot a el Bet HaMikdash para poder cumplir, las trajeron desde antes de Shabbat, porque no se puede cargar en Shabbat, como dijimos, para poder cumplir la mitzvah el día siguiente en Shabbat y hacer este precepto.
Baitusim era un tipo de gente de que no confiaban y no creían en este precepto de la Arabá. Agarraron todas las Arabot y las escondieron debajo de las piedras. Al día siguiente, en Shabbat, unos ameares, que son gente que no sabía muchas alajot del tema en absoluto, y no sabían cómo era el tema de Muktzeh ni nada por el estilo, no sabían alajot de Muktzeh, no sabían alajot leyes religiosas. Vinieron y agarraron, encontraron esas Arabot que estaban así medio escondidas, las sacaron debajo de las piedras son Muktzeh, pero ellos no sabían las alajot, entonces las sacaron y los Kohanim vinieron y la colocaron en el Mizbeach. Y la Gemara sigue diciendo, ¿por qué estos Baitusim hicieron esto? Escuchen bien, ¿por qué los Baitusim escondieron las Arabot? Porque ellos dicen que ellos no están de acuerdo de que la mitzvah de Arabá puede profanar el Shabbat. ¿Sí? Pero escuchen el lenguaje, ellos no están de acuerdo que Jibut Arabá profana el Shabbat. Y Jibut Arabá, según Rashi, el Rambam me explica diferente, Jibut se refiere a movida de Arabá. Significa que el precepto es mover la Arabá, no colocarlo solo en el Mizbeach. Se llama la contradicción con Rabbi Yosef, que aquí sí está escrito claramente, una contradicción contra él, y la Gemara se queda en Tiufta sin respuesta sobre la opinión de Rabbi Yosef. Otra vez, la pregunta es más que todo porque está escrito que los Baitosim no creen que la Jibut Arabá se puede hacer en Shabbat, y Jibut Arabá significa que la mitzvah es Jibut Arabá, y Jibut Arabá significa mover la Arabá según la explicación de Rashi. Según el Rambam, Jibut se refiere a pegarlo en la tierra, lo que hacemos en Hoshana Rabbah después del rezo. Pero de todas maneras seguimos. Dice la Gemara, Be'ela nithu. Dice la Gemara, ahorita tengo una pregunta. Según lo que acabamos de ver, que tomamos la opinión de Rabbi Yosef, es que la mitzvah de Arabá no es colocarla en el Mizbeach, sino la mitzvah de Arabá es moverla, cargarla. ¿Sí? Y si es así, entonces vuelve otra vez la pregunta. ¿Por qué la gente en Eretz Israel, que saben exactamente la fecha del séptimo día, por qué cuando cae en Shabbat, tú me dices de que no profana el Shabbat, debería estar permitido? ¿Sí? Si nosotros dijimos, la última respuesta fue de Rabbi Yosef, no, porque la mitzvah es colocarla en el Mizbeach, y cuando no hay Betamikdash, no hay Mizbeach. Pero ahorita que acabamos de decir que la mitzvah no es colocarla en el Mizbeach, sino es cargarla, entonces cuando es en Eretz Israel, por lo menos que no hay confusión de los días, y los días son exactos, entonces cuando cae el séptimo día de Lulav, de Sukkot, y está la mitzvah de Arabá, y cae Shabbat, debería estar permitido usarlo. ¿Por qué no hacemos esa mitzvah? Vuelve la pregunta. Dice la Gemara, que van de Anan, no dajinan, inunami lo dajú. Dice, te voy a explicar por qué. Ya que la diáspora no sabe exactamente el día, el séptimo día en verdad tiene razón, se debería permitir cuando cae Shabbat, porque no hay ningún problema en absoluto, inclusive después de la destrucción del Betamikdash. Pero ya que la diáspora no profana el Shabbat para eso, ¿por qué? Porque no tienen el día exacto. Hoy en día sabemos todos los días exactos porque tenemos el calendario, pero el tiempo antes no existía eso. Por lo tanto, decimos que ¿qué? Por lo tanto, también en Israel no profanan el Shabbat. Por eso, para no hacer diferencia con los Yehudim de la diáspora, dice la Gemara, Veja Yom Tov Rishon, dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque respecto a la mitzvah del Ulam, que nosotros dijimos que el primer día de Sukkot, cuando cae Shabbat, se puede profanar, pero únicamente en Eretz Israel. ¿Por qué? Porque saben exactamente la fecha del primer día, a diferencia de la diáspora que no saben. Y por eso dijimos que en Eretz Israel está permitido cuando cae Shabbat el primer día, y en la diáspora no está permitido. Dice la persona, lo que acabamos de decir, deberíamos de hacer equivalente a las situaciones. De la misma manera que la diáspora no está permitido, también en Israel no está permitido. Porque tú me dices que en Lulav sí está permitido en Eretz Israel. De la misma manera que tú me dices que en Israel está permitido y hace diferencia en Lulav, también en la mitzvah de Arabá debería hacer diferencia. Dice la Gemara, hambre le dio una miludaje. Tienes razón. Según lo que yo acabo de decir ahorita, ya que no está permitido para la diáspora, tampoco está permitido el Lulav, tampoco en Eretz Israel. No como dijimos antes. O sea, la Gemara se retracta y dice que si algo está prohibido para la diáspora, también está prohibido profanar el Shabbat en Eretz Israel para que no haya confusiones. La Gemara se retracta el tema del Lulav. Y by the way, así es la halajá. Hoy en día, después de la destrucción del Betamikdash, si el primer día de Sukkot o el último día de Sukkot cae en Shabbat, no se hace ni Lulav ni la mitzvah de Arabá en absoluto. Seguimos un poquito más para acabar la idea. Ve la calle Hani Tarte de Tanajada. Kola Molijimet Ulavem le Arabait, Utnanidach le Betagnestet, Umeterzinan, Kan Bizan Shemet Amishkayam, Kan Bizan Shemet Amishkayam. O sea, lo. Idi Vaidi Bizan Shemet Amishkayam. Ve lo calle, Kan Mamikdash, Kan Bakbulin. Dice la Gemara, pero según esto que acabamos de decir, ¿sí? De que no hay diferencia. También la mitzvah de Ulav, ya sea en la diáspora en Israel, el primer día, cuando es Shabbat, no se profana, no se hace. Dice, tengo un problema, porque se recuerdan, habíamos visto una contradicción en la Mishnayot. Cuando cae el primer día de Sukkot en Shabbat, según una Mishnah dice que se lleva el Lulav al Betamikdash y se carga el Lulav al día siguiente en el Betamikdash. Por otro lado, otra Mishnah dice que
¿Qué se hace en el Bet Knesset? Contradicción. ¿En el Bet Knesset o en el Bet Mikdash? Y nosotros respondimos antes de que no. En el Bet Mikdash, cuando dice la Mishnah, el Bet Mikdash se refiere cuando hay Bet Mikdash. Y cuando dice el Bet Knesset se refiere cuando no hay Bet Mikdash en Eretz Israel. O sea que en Eretz Israel sí se hace en el Bet Knesset. Cuando no hay Bet Mikdash, por eso dice Bet Knesset. Pero eso lo que acabamos de decir no es verdad. También después de la destrucción del Bet Mikdash, en Eretz Israel, el primer día no se hace en el Bet Knesset cuando cae Shabbat. Dice la Gemara, tienes razón. No, esta no va a ser la respuesta para esta contradicción. La respuesta va a ser diferente. No sé si lo leí o no, sí lo leí esta parte. La respuesta va a ser, repetimos la contradicción. Por un lado está escrito que cuando cae Shabbat el primer día se hace en el Bet Mikdash, por otro lado está escrito cuando cae Shabbat el primer día se hace en el Bet Knesset. Contradicción, Bet Knesset o Bet Mikdash. Respuesta, todo está hablando no después de la destrucción del Bet Mikdash o antes, no que una después y otra antes, sino ambas está hablando antes de la destrucción del Bet Mikdash. Pero antes de la destrucción del Bet Mikdash, cuando estaba en el Bet Mikdash, el primer día se hace Shabbat en el Bet Mikdash. Pero si no está en el Bet Mikdash, ¿dónde se carga el Lulav? Fuera del Bet Mikdash, en el Bet Knesset. Y eso es lo que la Mishnah, esa es la diferencia de lenguaje entre los dos Mishnayot. Una se refiere cuando te encuentras en el Bet Mikdash, ahí se carga en el Bet Mikdash, y una se refiere cuando estás fuera del Bet Mikdash y ahí se carga en el Bet Knesset, en el Bet Knesset en la mitad del rezo. Pero ambas están hablando antes de la destrucción. Pero después de la destrucción, si no se carga el primer día, aunque cuando cae Shabbat no se carga el primer día de Sukkot, no se carga el Lulav el primer día de Sukkot cuando cae Shabbat. ¿Por qué? Porque de la misma manera que en la diáspora no se carga, igualmente en Eretz Israel no se carga. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.